Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza para propagar el Evangelio. Guadalupe Radio presenta la videoserie Con la Armadura de Dios, a cargo de Monseñor Martín Ábalos. Una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Hermanos, bendiciones. Hemos ya ido componiendo poco a poco esa armadura de Dios de la cual nos habla el apóstol San Pablo y con la cual el cristiano debe revestirse. Ya hemos visto la mayoría de las piezas que componen esta actitud de vida, una decisión que se toma, vivir como un soldado en un combate permanente contra las fuerzas del mal. Pero todavía quedan algunas piezas de esa armadura que precisamente vamos a desarrollar en este capítulo. No cabe la menor duda que hay un gran interés por cuál será la siguiente pieza. Bien, queridos hermanos, qué bendición poder continuar con esta serie original de Guadalupe Radio con la armadura de Dios y que está centrada en el capítulo 6 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en los versículos del 13 al 17. Hemos ya reflexionado en torno a lo que es la verdad, el cinturón de la verdad. Luego la justicia como coraza. De ahí el calzado para propagar el evangelio de la paz. En el cuarto, el escudo de la fe que debe estar ungido para poder así soportar las flechas incendiarias del enemigo. Y ahora veamos lo que nos dice en el versículo 17. Por último, usen el casco de la salvación. Por último, utilicen el casco de la salvación. Una idea, ya tenemos una idea más clara de lo que es esta armadura, de lo que son esas actitudes que el cristiano debe asumir a lo largo de toda su vida. Decíamos al inicio de la serie que en el bautismo se nos entregó una vela encendida que representaba la fe que debe iluminar toda nuestra vida. Pero también se nos entregó una vestidura blanca que representa la gracia, que representa la dignidad de ser hijos de Dios. Pero que a lo largo de toda nuestra vida vamos a enfrentar las fuerzas del mal, vamos a enfrentar las fuerzas del enemigo, que no es de carne, que no es de hueso, sino el mismo Satanás con sus huestes infernales, que querrán ensuciar la vestidura, que querrá apagar la llama de la fe y de esa manera convertirnos en presa fácil. Pero el Señor nos da esta armadura para poder no solamente soportar, sino para obtener victoria. Y hoy nos habla de ese casco que es el casco de la salvación. Los soldados romanos pues llevaban ese casco o ese yelmo también, como se le conoce, y San Pablo dice que es de la salvación. El casco, ¿verdad?, para cubrir la cabeza, es el casco de la salvación. Y esto porque debemos cuidar lo que hay en nuestra cabeza, que no es el cabello, ¿verdad? Lo que hay en nuestra cabeza, lo que hay en nuestra mente, nuestros pensamientos, que son algo valioso, ya que muchas veces el enemigo por ahí comienza a atacarnos. En la historia del rey David, cuando todos los reyes iban a la batalla, el rey se queda y se levanta un poco más tarde, va a la azotea. Desde la azotea ve una mujer, le agrada, ¿verdad? Y luego pregunta quién es, le dicen que era la esposa de Urías elitita y David la va a desear, la va a hacer suya. La mujer queda embarazada, intentará a toda costa que Urías se acueste con ella. No lo hace porque los soldados durante el tiempo de guerra no tenían relación con su esposa y al final
termina enviando a Urías al frente del ejército para que fuera así de los primeros en morir. ¿Hasta dónde llegó aquel pensamiento? ¿Hasta dónde llegó aquel deseo? Todo comienza en nuestra mente. Todo comienza con nuestros pensamientos. Por eso tenemos nosotros la obligación de cuidar tanto lo que llega como también lo que sale de nuestra mente. El enemigo va a tratar de confundirnos. El enemigo va a tratar de debilitarlos en la mente. La mente en la persona tiene un gran poder. La mente tiene una gran fuerza. Los pensamientos son precisamente lo que nos impulsan, lo que nos animan. Una persona motivada, una persona que tenga pensamientos positivos, pensamientos que miren hacia adelante, hacia el futuro, esa persona va a triunfar indudablemente. Una persona animada, una persona que confía en sí misma, confía en Dios, claro que va a triunfar. Por lo contrario, cuando los pensamientos debilitan, cuando el enemigo nos hace ver que nosotros no servimos para nada, cuando el enemigo nos hace ver que nuestro pasado pesa más que el ofrecimiento que Dios nos hace para el futuro, entonces nos vamos debilitando y seguramente pues vamos a caer en tantos sentimientos, a caer en tantas actitudes, miserias espirituales que al final nos llevarán a la derrota. San Pablo insiste en que debemos ponernos ese casco de la salvación y más aún nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 que hay que tener los pensamientos de Jesucristo, que hay que tener la mente de Jesucristo. El cristiano que vive adherido a Jesucristo, el cristiano que tiene a Jesús en su corazón, también asume los pensamientos de Él. ¿Cómo pensaría Jesús en esta circunstancia? ¿Qué haría Jesús en este momento? ¿Qué decisión Él tomaría? Por lo tanto, a eso estamos llamados. Esa mente de Cristo que es una mente de salvación. Jesucristo que ha venido, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida y la vida eterna. Esos son los pensamientos de Jesucristo, la salvación. Dios quiere que nosotros nos salvemos y por eso envió a su Hijo Jesucristo. Pero también tiene un plan que es un plan de amor. El amor que Dios nos tiene de una manera muy personal, el amor que Dios nos tiene de una manera incondicional, el amor que Dios nos tiene, que es un amor que no cambia, es un amor que permanece por siempre y para siempre. Mientras que la mentalidad del enemigo es una mentalidad de acusación. El enemigo hace que seamos objeto de nuestras acusaciones. Ve lo que hiciste, mira esto, mira lo otro. Y luego también la mentalidad del enemigo es de miedo. De miedo. ¿Cuánta gente hoy también vive enfrascada en ciertos miedos? Miedos para todo. Miedo para salir, miedo para emprender, miedo hasta para enamorarse. ¿Cuánta gente vive sumergida en esos miedos y algunos indudablemente enfermizos? La mentalidad del enemigo es también de desconfianza. Nuestros primeros padres desconfiaron de Dios. Esa fue la trampa que Satanás puso a ellos. Por lo tanto, o la mentalidad de Jesucristo, que es una mentalidad de salvación y de un proyecto de amor, o la mentalidad del enemigo, que es una mentalidad de acusación, de miedo y de desconfianza. El casco de la salvación. Ya mencionaba Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. El Señor quiere que nosotros nos salvemos. La misión de Jesucristo fue precisamente salvarnos. Y por eso derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz.
Y aquí aparece una palabra que quizás no es muy común que la utilicemos en nuestra iglesia. Y es la palabra justificación. Es decir, que el hombre por el pecado perdió esa relación con Dios. Pero Jesucristo ha venido a restablecer, ha venido a justificar, y por lo tanto, por la sangre de Jesucristo, hoy tenemos una buena relación con Dios. Hoy se ha restablecido lo que el hombre echó a perder por el pecado. Ese restablecimiento es precisamente lo que se llama justificación. Ese restablecimiento de la gracia, de la relación, es precisamente lo que se llama justificación. De esa forma, el Señor nos ha liberado de nuestro pecado. De esa manera también nos purifica el corazón. Nos purifica el corazón y de igual manera nos reconcilia con Dios. Esos tres actos conllevan la justificación, liberar al hombre del pecado que, claro, contradice el amor de Dios. Luego, purificar, limpiar el corazón. Y en tercer lugar, reconciliar al hombre con Dios. Ahora, en Cristo Jesús, tenemos acceso a Dios. La justificación, por lo tanto, no ha sido merecida, es un regalo que Dios nos ha hecho. Es una gracia que Dios nos concede. Y esa justificación Jesucristo la obtuvo derramando su sangre en la cruz, ofreciendo el sacrificio más importante por nuestra salvación. Por eso la salvación es un regalo. Por eso la salvación es algo gratuito, es por gracia, es por amor, es por misericordia. Ninguno de nosotros merece la salvación. Es un regalo, pero como el hombre es libre, puede perfectamente rechazar esa salvación. Y esa es la realidad, queridos hermanos, que muchas veces vivimos. El que no quiere salvarse, el que rechaza el amor de Dios, el que rechaza ese ofrecimiento que Dios le hace al haber derramado su sangre en la cruz. Dios quiere que todos los hombres se salven, pero no todos los hombres se quieren salvar. Y aquí pues ya Jesucristo en la cruz nos ha salvado, es cierto. A esto se le llama la salvación objetiva. Hace 2000 años Jesucristo realizó el único sacrificio en la cruz. Jesucristo murió por siempre y para siempre. Jesucristo murió por todos. Ya no más sacrificios. Él asumió nuestra condición. Él cargó con nuestros pecados. Y por sus llagas hemos sido curados y hemos sido sanados. Pero esa es la salvación objetiva que Jesucristo realizó hace 2000 años en la cruz. Ahora está la otra parte, que es la salvación subjetiva, es decir, que el hombre debe hacer suya la salvación en el hoy y en el aquí. Esa salvación de Jesucristo, esa justificación de hace 2000 años, el hombre hoy tiene que hacerla suya. Por eso siempre el Señor hace una invitación. Mira que estoy a la puerta, tocando, llamando. Si alguien me escucha, voy a entrar y comeremos juntos. Para eso necesitamos escuchar la palabra, porque la fe viene de la escucha. Para eso necesitamos la fe, creer en Jesucristo, no una fe puramente intelectual, no una fe solamente decir yo creo en Dios, no, sino una fe que nos lleve de verdad a unirnos, a estar adheridos a la persona de Jesucristo, el arrepentimiento, la confesión, luego el bautizar o el renovar nuestro bautismo y luego perseverar. Aquí viene la pregunta entonces para cada uno de nosotros. ¿Aceptamos esa salvación? ¿Hacemos nuestra esa salvación? Claro que en el bautismo se realizó, pero éramos infantes
Éramos unos niños, la mayoría no nos acordamos, pero ya hoy, con pleno conocimiento, debemos renovar ese bautismo. Debemos renovar nuestra aceptación, y ese es todo el esfuerzo que la iglesia hace por la nueva evangelización, que desde hace algunos años se viene insistiendo. No es más que procurar un encuentro personal con Jesucristo, que no es más que renovar los sacramentos de la iniciación cristiana, porque muchos hermanos cristianos no sabemos lo que significa estar bautizado, estar confirmado, haber hecho la primera comunión, lamentablemente. Y aquí viene el esfuerzo para que esa salvación de verdad llegue a mi vida y yo la acepte en mi corazón, y entonces reavive ese don que me fue dado por el sacramento del bautismo. Ponerse el casco de la salvación es precisamente tres cosas. Primero, recordar que tenemos que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama, que Dios no nos abandona, que aún en los momentos difíciles Él está ahí. Es un Padre que acompaña, es un Padre que cuida y que protege. Segundo, que tenemos el Espíritu Santo. Somos morada y templo del Espíritu Santo, el abogado que nos defiende, el Paráclito, el Consolador. Y en tercer lugar, tenemos una Madre que intercede, la Santísima Virgen María. Pongámonos ese casco de la salvación, vivamos con esos pensamientos que son los pensamientos de Jesucristo. Cuidemos lo que hay dentro de nuestra cabeza, cuidemos nuestros pensamientos y no permitamos que el enemigo nos confunda, porque al confundirnos nos debilita, y al debilitarnos nos va a vencer con facilidad. Hermanos, aceptamos esa salvación de Jesucristo, aceptamos ese proyecto de amor de Jesucristo. Recuerde que Jesús no es un concepto, Jesús no es una idea, Jesús no es un personaje del pasado. Jesús es alguien que está vivo y quiere sobre todo habitar en nuestros corazones. Bien, queridos hermanos, permítame hacer un momento de oración con ustedes. De manera especial, aquellos que se sienten confundidos, aquellos que se sienten desanimados, aquellos que creen en su mente y en su corazón que Dios no les va a perdonar sus faltas, sus miserias y sus pecados. Así que tomemos conciencia de la presencia de Dios. Tomemos conciencia que Dios está en todas partes. También ahí donde usted se encuentra, quizá en la sala de su casa, quizá padeciendo alguna enfermedad, en su lecho del dolor o en una cama en un hospital. Pero el Señor también está ahí con usted. Dios Padre Todopoderoso, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en este momento. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque tu promesa se cumple. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Queremos darte gracias también por todo lo que hiciste al entregarte por mí y morir en la cruz. Te doy gracias por ese sacrificio, por haber derramado hasta la última gota de tu sangre, y todo por mí, y todo porque me amas. Te pido perdón por las veces en que he rechazado la salvación. Te pido perdón por las veces en que no he querido escuchar tu palabra. Te pido perdón por las veces en que he sido indiferente ante ese llamado que tú me haces de diferentes maneras y de diferentes formas. Te pido perdón por haber cerrado mi corazón. Hoy, Señor, te pido que vengas a mi vida. Hoy, Señor, te pido que me ayudes a hacer mía esa salvación. Hoy, aquí, en estas circunstancias en las cuales me encuentro y que tú perfectamente las conoces. Señor, en este momento quiero abrirte mi corazón. En este momento quiero abrirte mi corazón y pedirte perdón de mis miserias, de mis pecados y de mis faltas.
En este momento quiero llamarte para que entres en Él, para que habites en Él, para que me des esa vida nueva, esa vida eterna, para que me des esa gracia que tú nos concedes sin haberla merecido. Ven, Señor, a este corazón. Señor, de igual forma, quiero que seas el Señor de mi vida, el centro, el fundamento. Gracias, Jesús, porque tú no rechazas a nadie. Gracias, Jesús, porque hoy sé que te estoy recibiendo en mi vida y tú harás de mí algo nuevo, algo diferente. Hoy me entrego a ti, Señor. Hoy te entrego lo que soy, lo que tengo. Hoy te entrego, Señor, mi corazón, mis pensamientos. Hoy, Señor, me someto a tu santa voluntad. Hoy, Señor, te entrego mi familia, te entrego mi matrimonio, te entrego, Señor, mis bienes, lo que soy y lo que tengo. Gracias, Jesús, por este momento de bendición. Gracias, Señor, por esa vida nueva que tú me estás dando. Porque sé que a partir de este momento, Señor, mi vida se va a ir transformando y voy a cuidar más de mis pensamientos. Y te pido pensamientos de bendición, te pido pensamientos de prosperidad, te pido pensamientos de triunfo, de éxito también a lo largo de nuestra vida. Bendito sea Jesús, alabado seas por siempre. Gracias por todo lo que has hecho por mí y lo que seguirás haciendo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, espero que este capítulo haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ya casi completamos la armadura. Según la enseñanza del apóstol San Pablo, solamente nos falta una pieza, y sobre esa pieza, que es muy particular a todas las demás diferentes por completo, vamos a reflexionar en el siguiente capítulo. Completemos la armadura de Dios, pero lo más importante, hay que llevarla, porque estamos en ese combate espiritual. Gracias por acompañarnos en la videoserie Con la Armadura de Dios, de Monseñor Martín Ábalos. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.